Buenas noches, estimada comunidad de prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a la sesión correspondiente a la semana número 2, módulo 4, textos y visiones del mundo. Doy la más cordial bienvenida a los alumnos que ya por aquí están conectados. Doy la bienvenida a la compañera Diana, a Emiliano, a Jaciel, a Luz Jimena y a Valeria. Y obviamente pues estaremos en espera de que otros compañeros vayan integrándose a esta sesión. Recuerden que estas clases o estas sesiones a través de la plataforma Meet, uno nos permiten el tener una interacción un poquito más cara a cara, cuando usualmente abrimos la pauta de las dudas o que alguien quiera participar, sabe que puede abrir, si le es posible, su micrófono o su cámara. Y también, obviamente, que para aquellos compañeros que no puedan estar en la sesión en vivo, yo les pueda compartir esta sesión a través del foro Aprendiendo, del foro de novedades, y también les envío un mensaje masivo a través de la plataforma. Entonces, en ese sentido, no tendríamos ninguna excusa en el que nuestros demás compañeros que no puedan estar el día de hoy no puedan visualizar esta sesión. Pues vamos a iniciar, vamos a aprovechar el tiempo de la manera más eficiente y obviamente pues ya tengo listo por aquí la presentación. Sí quisiera hacer aquí el comentario que pues entramos, yo siempre he dicho que a la semana más pesada del módulo, ¿sí? Y con esto no quiero pues espantarlos ni mucho menos, pero sí las actividades de esta semana requieren mucho de nuestra atención y mucho de la organización de nuestros tiempos para elaborarlas. Yo siempre digo que en el módulo estas actividades de esta semana pues son casi los proyectos integradores, porque pues bueno, para los que ya han revisado los contenidos de las semanas posteriores, observarán que concluimos el proyecto integrador con la elaboración de una historieta. Sin en cambio, en lo que es esta semana 2, tenemos que partir a elaborar algo de cero. ¿Y cuando elaboramos algo de cero? Pues a partir de algo que simplemente nos dan las indicaciones y tenemos que ir cumpliendo punto por punto para poder atender lo que nos solicita cada actividad. Entonces, vamos a explicar y nos vamos a concentrar específicamente en las actividades 3 y 4, específicamente en la 3, que es la que tiene un poquito de mayor dificultad. Entonces, vamos a atender rápido estas indicaciones y vamos a iniciar el día de hoy. De nueva cuenta, me presento con ustedes, soy el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez y pues tendré el gusto de estar con ustedes en esta sesión. Reitero que si algún compañero nos pide el acceso a la sesión, estaré interrumpiendo unos segundos la presentación para darle el acceso. Pues bienvenidos todos y comenzamos con el propósito de la sesión. Primeramente, pues conocer las actividades integradoras 3 y 4, que ya ahorita mencioné, que son las que yo creo que tienen un poquito de mayor cantidad de aspectos a cubrir, son las más laboriosas de todo el módulo y en ese sentido vamos a hacer el esfuerzo porque pues todos hagan puntualmente su actividad y que obviamente no quede ninguna duda en su desarrollo y en su elaboración. Como cada semana les publiqué ya un mensaje en el foro Aprendiendo, que recordemos este foro Aprendiendo, aparte de que nos sugiere a veces algunas preguntas, ahí comentamos a veces dudas, sugerencias y experiencias que han tenido ustedes a lo largo de esta primera semana, donde ya ustedes tuvieron contacto con 4 textos muy interesantes. Entonces, estos foros o este foro Aprendiendo, pues nos va a permitir tener ese contacto de comunicación y pues saben también que para anuncios o para alguna información que tenga que compartir, también me hago o me apoyo en este caso del foro Aprendiendo y del foro de novedades. Para esta semana hay actividades socioemocionales y actividades formativas.
El propósito también de esta sesión es explicar el avance de las actividades de la semana 1. Cerramos con números muy positivos, 47 entregas en la actividad integradora número 1 y 47 entregas en la actividad integradora número 2. Solamente un compañero hasta este momento está pendiente de entregar por problemas técnicos el subir y el poder adjuntar su actividad integradora número 2. De ahí en fuera, prácticamente los compañeros que en su momento me solicitaron una extensión, hasta este momento han entregado la actividad oportunamente, ¿correcto? Bien, de la misma manera, la recomendación que siempre hago con cada uno de ustedes es importante revisar cada uno de los contenidos de la plataforma, los audios, las presentaciones, los videos, los podcasts, los textos para la comprensión de las actividades. No podemos iniciar una actividad sin antes revisar los recursos. Si yo me enfoco en hacer actividades sin revisar los recursos, no le voy a encontrar ni pies ni cabeza a las actividades. Entonces, es necesario siempre revisar pues los contenidos, ¿correcto? Pues bueno, la orden del día, vamos a hacer la presentación de las actividades integradoras, tanto 3 como 4. Por aquí un compañero o compañera nos está solicitando acceso y les damos la más cordial bienvenida. Y pues continuamos con nuestra orden del día. Entonces, ya también ahorita mencionamos la importancia pues de estar en contacto en el foro Aprendiendo. Yo creo que ya ustedes se dieron cuenta que pues prácticamente pues trato de organizarme en mis tiempos para que puntualmente yo vaya haciendo la evaluación continua de todas sus actividades. Por eso, muy puntualmente, el día lunes yo les notifiqué y les avisé, hasta este momento, todas las actividades de la semana número 1 están evaluadas, ¿verdad? Entonces, usualmente creo que ya ahorita se están un poquito familiarizándose con mi dinámica de trabajo. También de la misma manera, yo creo que ya ustedes observaron ahorita que esté abordando el tema de la solicitud de extensiones y obviamente las actividades formativas 3 y 4 que trabajan usualmente con la tutora y que tengo entendido por el mensaje que vi el día de hoy en la plataforma, mañana tendrán su sesión con la tutora. En el tema de la solicitud de extensiones les decía que el que ustedes en algún momento puedan anticipar una actividad les permite que si yo identifico un error, por ejemplo, me pasó apenas esta semana con una compañera que quiero suponer que al momento de adjuntar el archivo, pues probablemente adjuntó el archivo que iba en blanco. Entonces, esta compañera, la actividad me la mandó el miércoles, le mandé un mensaje, le habilité una extensión y le dije que en lo posible o en lo inmediato hiciera la corrección de este archivo. Entonces, para aquellos compañeros que me entregan con mucha anticipación las actividades, tengo esa posibilidad de hacer esa revisión con toda calma. A lo mejor para los compañeros que me mandan todo el día sábado o domingo, que observo que la mayoría, el 50% de ustedes integran o envían sus actividades entre el sábado y el domingo. El otro 50 me lo envía o me envía actividades entre lunes y viernes. Entonces, ya ahorita con este monitoreo que yo he hecho de actividades, me trato también de organizar en el tema de la evaluación de estas actividades oportunamente. Entonces, en el tema de la solicitud de extensiones, todavía en este momento, si hay algún compañero que requiere alguna extensión en actividades de la semana número 1, lo puede realizar para que yo le pueda dar seguimiento y atención. ¿Por qué medio? Por el mensajero de la plataforma, por un correo que me gusten enviar, en este caso, mi correo personal, y si quieren a lo mejor una atención más rápida, pues enviándome un mensaje por WhatsApp. Les he compartido mi número telefónico y ya darán cuenta algunos de los compañeros que me han enviado algún mensaje que sí los respondo o sí atiendo sus llamadas, ¿correcto? Y pues bueno, las recomendaciones en las actividades integradoras, como lo dice todo nuestro módulo, fomentar el gusto, el hábito por la lectura, ¿correcto? Pues vamos a entrar de lleno, chicos, a la actividad, porque esta actividad número 3 sí necesita mucho de nuestro tiempo, porque es una actividad
no complicada, pero sí es una actividad muy laboriosa, ¿correcto? Entonces, seamos muy atentos a estas indicaciones y ahorita haré una breve pausa para atender algunas dudas que pudieran tener de la actividad integradora número 3 y obviamente pues tratar de despejarlas el día de hoy. Bueno, nos vamos en concreto a las instrucciones. Nos dice que tenemos que leer la breve reseña de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de la autora Mary Shelley. Debido a que se trata de una obra muy famosa, es posible que todos, de manera general, tengamos una idea de qué trata la obra o cuál es su argumento. Pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho de la obra, tanto en películas como en caricaturas. Yo creo que, pues a lo mejor los que son muy jóvenes, pues no recuerdan a lo mejor um, a la familia Monsters, ¿no? Y donde por ahí salía Frankenstein, o por ahí algunas caricaturas, ¿no? Donde siempre se hace mención de este personaje, o pues a veces en algunas, cuando pues el periodo de Día de Muertos, ¿no? Y el famoso Halloween, y pues siempre identificamos a este personaje, ¿verdad? Posteriormente descarga la obra completa y lee únicamente el capítulo 4 y 5 correspondiente al volumen 1. Varios de ustedes siempre me preguntan, ¿qué pasa si yo quiero leer todos los capítulos completos o todos los volúmenes? No pasa absolutamente nada. Sin en cambio, la intención es de que te enfoques en temas que serán prioritarios y que te van a permitir desarrollar tu actividad oportunamente. Posteriormente, ¿sí? Esto es muy importante y esto sí quisiera que fuera muy importante. Anota en una hoja tus primeras impresiones. ¿Qué emociones, sentimientos, pensamientos evocó en ti la lectura de esos capítulos? Estas notas son muy importantes porque estas notas te van a servir para hacer la segunda parte o lo siguiente de la actividad. Entonces, por eso de ahí, el tomar nota de de estos apuntes que tú vas a tener de la obra, te van a permitir que puedas elaborar la actividad de una manera más sencilla y más fácil. ¿Correcto? Hasta aquí, eso es lo que nos dicen de la obra de Frankenstein, ¿verdad? Leemos la reseña, el capítulo, tomamos nota y nos seguimos con el segundo texto. Lee con atención la debutante de la autora Leonora Carrington, ¿sí? Anota, al igual que en la obra de Frankenstein, tus primeras impresiones. ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos evocó en ti esta historia? Ya que necesitarás estas notas después. Posteriormente nos dice, en esta ocasión, si ustedes observan, no nos mandan un archivo para ir simplemente respondiendo lo que nos solicita la actividad. Entonces, aquí nos solicita que vamos a utilizar un PowerPoint. Abre una presentación de diapositivas como PowerPoint o diapositivas Google, ¿verdad? En esa diapositiva vas a colocar una portada que lleve tu nombre completo, tu grupo y el título de tu actividad. Creo que esto es muy sencillo elaborarlo, ¿verdad? La portada, que es algo que yo les había sugerido desde la primera clase que tuve con ustedes, la primera sesión. Les indiqué que toda actividad, al menos en mi caso como asesor, siempre les voy a sugerir que coloquen una portada. Y nos dice en el punto número 2, nuestra primera impresión de la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Retoma lo que escribiste en el punto número 3. ¿Qué escribí en el punto número 3? Mis primeras impresiones de la obra, ¿sí? Entonces, en esta parte, en el punto número 3, ¿cómo lo realizaré? Nos hacemos esa pregunta. Y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura de los capítulos. Acompaña tus imágenes con una breve descripción de no más de 50 palabras sobre tu primera impresión. A ver, ahí pongo un ejemplo. Para mí la obra de Frankenstein me inspiró miedo, ternura, me
me evocó tristeza, melancolía, odio, ira, y eso que yo estoy diciendo, mostrarlo con una imagen, ¿sí? Si la obra me mostró a mí miedo, pues podemos encontrar un sinnúmero de imágenes en la red que evoquen miedo, que evoquen ira, que evoquen tristeza, que evoquen melancolía, etcétera, etcétera. Ya que yo tenga las imágenes, ¿sí? Y aquí nos dice, y otra pregunta que siempre me hacen, maestro, pueden ser 3, 4, 5 imágenes, puede ser, con que tú coloques una o dos, es más que suficiente, ¿sí? Porque en este caso no nos dice específicamente si colocas una, 3, 4, 5, simplemente se nos dice, representa con una o con varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura. Si a ti con una imagen logras identificar todo esto que estamos diciendo, solamente colocas una imagen, pero sí, esta imagen tendrá que ir con una descripción de no más de 50 palabras donde nos expliques por qué colocaste esa imagen, ¿correcto? Muy bien. Pasamos ahora con el libro en el punto número 3 de Mary Shelley y su contexto. Nos dice y continuamos con la obra de Frankenstein, que investiguemos en Internet, que muy importante, investiga en Internet el contexto de la obra de la autora. Es que les he comentado, ¿dónde yo puedo saber el contexto de la autora? Necesito la biografía. Entonces, en ese sentido, como un material de apoyo para ustedes, yo les voy a compartir en el foro de novedades y en el foro aprendiendo los links donde pueden encontrar las biografías de las autoras, porque el conocer el contexto, la vida de la autora nos permite identificar algunos elementos. Por ejemplo, nos dice cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué escribió la autora esta obra? Elige los elementos que consideres más relevantes del texto para el análisis del texto y represéntalos en una diapositiva. Emplea audio o texto, no más de 50 palabras. Usa tu creatividad. Aquí yo les quiero sugerir, no se compliquen más integrando un audio a la diapositiva. Si nos da la opción de un texto, pues coloco un texto y en esa diapositiva yo voy a colocar o voy a ir respondiendo estas preguntas y simplemente voy a colocar lo que para mí representó la obra a partir de responder estas preguntas, ¿correcto? Entonces, yo les sugiero que de momento no integren el audio porque pues esto les implica un poquito de más trabajo, ¿sí? El grabar el audio, el subirlo a la nube, en compartir el enlace y que yo pueda escuchar el audio. Entonces, mi sugerencia es que en ese punto simplemente se enfoquen en escribir el texto de no más de 50 palabras, ¿correcto? Entonces, aquí también hay quien me dice, podemos hacer la descripción de la obra o responder algunas de las preguntas que plantea este punto con imágenes y con conceptos breves, también se puede. Puedo hacer una especie de collage, asesor, donde yo pueda colocar, pues, cómo era la sociedad en esa época, cómo era la sociedad en el siglo XIX, colocar una imagen de la ciudad donde fue escrita la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso aquí esto lo dejo a la creatividad de cada uno de ustedes. Mi punto de vista es que de momento no empleen el audio, ¿sí? Porque esto les va a llevar un poquito de más trabajo, ¿correcto? Bien, nos vamos al punto número 4. Frankenstein, una obra perteneciente. Aquí nos dice, coloca aquí el movimiento literario a que corresponde. Hay un recurso, chicos, que es importante que revisen, que lleva el título de movimientos literarios. Por favor, léanlo, ¿sí? Si ustedes leen
lo que corresponde a movimientos literarios, van a identificar esta obra a qué movimiento literario corresponde. Nos dice, identifica a qué movimiento literario corresponde la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que la ilustren, ¿sí? Si nosotros asociamos la obra al drama, ¿sí? Pues podemos colocar una obra que represente el drama, ¿sí? En ese sentido, es muy importante que identifiquen el movimiento literario. Si gustan, ahorita compartimos parte de ese recurso que está en la plataforma. Ahora bien, pasamos al punto número 5 y continuamos con el texto de la obra de Frankenstein y lleva a este punto el sentido de la vida. Si se dan cuenta, no hemos terminado de desglosar todo lo que nos piden de la obra de Frankenstein, ¿sí? Entonces, aquí nos dicen que con base en lo que leíste en el capítulo 4 y 5, reflexiona cuál es el sentido de la vida de Víctor Frankenstein. Recuerda revisar el recurso sobre este tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes en un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras. Explica tu elección. Hasta aquí, hasta el punto número 5, si ustedes identifican, estamos desglosando, desmenuzando todo lo que es la obra de Frankenstein. Muchos me van a decir, asesor, es que es mucha información que yo tengo que colocar de la obra de Frankenstein. Pues no, técnicamente no es mucha información, chicos, porque si ustedes observan, si ustedes identifican, prácticamente lo que nos está solicitando es integrar muchas imágenes y palabras y descripción de esas palabras que nos abren acerca de la obra, ¿correcto? Esto es en conclusión lo que nos solicita en esencia la actividad. Entonces, hasta ese punto número 5, eso es lo que corresponde a la obra de Frankenstein. Les doy otro tip. Para la obra de Leonora Carrington nos pide lo mismo, la misma descripción prácticamente de la obra de Frankenstein, nos piden para la obra de la debutante de Leonora Carrington. Y lo voy a poner ahorita el ejemplo. Vean lo que dice el punto número 1. Primera impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y vean aquí lo que nos dice. Primera impresión de la obra La debutante de Leonora Carrington. ¿Qué nos dice? Retoma lo que escribiste en el punto 5. ¿Qué nos dice el punto 5? El punto 5 nos dice que anotemos lo que son las primeras impresiones, ¿sí? Mismo que nos decía en el punto 3 la obra de Frankenstein. Entonces, prácticamente vamos a hacer el mismo o la misma descripción de todo lo que nos están solicitando de la obra de Frankenstein y de la obra de la debutante de Leonora Carrington. Sin en cambio, voy a hacer la descripción para que si existiera alguna duda, ustedes me comenten. Entonces nos dice, retoma lo que escribiste en el punto número 5. ¿Cómo lo realizaré? Y representa, reitero, aquí nos dice, con una o varias imágenes, las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en nosotros la historia. Acompaña tus imágenes de una breve descripción de no más de 50 palabras. ¿Qué significó para mí la obra de la debutante? Para mí evocó amor, tristeza, melancolía, ternura, odio, pasión, ira, y eso es lo que yo voy a representar en la obra, ¿verdad? En mi descripción, perdón, en la descripción que yo voy a hacer de la imagen, voy a hacer la descripción de algo que evocó en mí la obra. Por obvias razones, en ambos textos, pues hay que leerlo, chicos, ¿verdad? Entonces, continuamos con el siguiente punto. Leonora Carrington y su contexto. La misma pregunta nos plantean sobre Mary Shelley. Hay que investigar en Internet el contexto de la obra y de la autora, cuándo y dónde fue escrita, cómo era la sociedad europea, inglesa y francesa en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué crees que escribió la autora esta obra? Elige los elementos que consideres más relevantes del texto
para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Aquí nos sugieren otra vez, si quieres emplear audio, lo puedes hacer. Pero si quieres emplear únicamente texto, es lo que vas a hacer. Si quieres emplear texto, empleas texto. Y nos evitamos el tema de que estén haciendo el audio, ¿correcto? La debutante, una obra perteneciente, aquí también nos solicita identificar a qué movimiento literario corresponde la obra y seleccionar en un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que las ilustren. En el punto número 9 nos dice la debutante y el sentido de la vida. Se dice que con base en el texto hay que reflexionar cuál es el sentido de la vida para la protagonista. Si el sentido de la vida para, en este caso, la protagonista es el amor, pues colocar qué es el amor. Recuerda revisar el recurso sobre el tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo con una o con varias imágenes en un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras y explica por qué elegiste esas imágenes, ¿sí? Bien, en el punto número 10, fíjese aquí muy importante, la ficción y los mundos posibles. ¿Qué es la ficción? La ficción es algo que es irreal, ¿sí? Cuando alguien dice la ciencia ficción sería la ciencia de lo irreal, ¿sí? Entonces, nos dice que ambas obras tienen elementos ficticios, o sea, elementos irreales, y plantean mundos posibles, ¿sí? La situación, por ejemplo, de Frankenstein nos dice, pues, cómo el hombre se ha empeñado en tratar de ver qué hay más allá de la muerte o si alguien puede regresar, ¿verdad? De la muerte, ¿sí? Y el hombre ha tratado, ha hecho experimentos, ha escrito obras, ¿no? Donde, pues, nos viene a la mente, ¿no? Este aspecto del científico o el médico loco, ¿no? Que quiere revivir a los muertos y para eso utiliza varias partes de otros cadáveres, etcétera, 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 ¿verdad? Identifícalos y represéntalo con una o varias imágenes en una diapositiva. ¿Sí? Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puede ser un ejemplo, coloco una imagen para la obra de Mary Shelley o coloco otra imagen para la obra de Leonora Carrington, ¿correcto? Entonces, si quieres colocar 2 y 2, la puedes hacer o puedes hacer una de cada una de las obras. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra, como lo mencionaba, y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión de entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Por último, coloca aquí el listado de fuentes de consulta. Nos dice que nos sugiere que revisemos el manual de citas o referencias con el que has trabajado en módulos anteriores. Hay quien está familiarizado con el uso del APA y hay quien dice simplemente coloco las citas al final, como lo han hecho en los trabajos que ustedes me enviaron y que para mí esas citas o esas fuentes de consulta que ustedes colocan son válidas, ¿correcto? Bien, hasta aquí, chicos, pareciera que termina nuestro trabajo, pero no es así. Nos dice que ya después de que vamos a integrar todos estos elementos que nos solicitan de cada texto, nos dicen que decoremos nuestra presentación, le coloquemos un fondo, elegimos un tema. Si lo deseas, coloca transiciones, deja salir tu creatividad. Mi sugerencia sería que no colocaran transiciones, porque si ustedes colocan transiciones, la presentación va a tener mayor peso. Y aquí viene la otra 2 alternativas que vamos a tener para poder compartir la actividad. Bueno, ya que haya yo decorado, colocado algunas cuestiones muy particulares de mi presentación, la voy a guardar con la nomenclatura que ustedes ya conocen, el apellido, guión bajo nombre, guión bajo, módulo 4, semana 2, actividad integradora número 3. Hasta ahí, esa sería, estamos casi
casi terminando parte de nuestra actividad. Pero ahí no termina, porque nos dice que guardemos nuestra presentación en la nube. Genera el enlace de dicho archivo y configura los permisos de tu archivo para que las personas con quien compartas el archivo puedan verlos. Si necesitas ayuda, nos comparten en la plataforma estos tutoriales donde podemos revisar cómo subir un archivo utilizando Google Drive, cómo podemos compartir un enlace utilizando OneDrive, cómo podemos generar enlaces subiendo archivos en Dropbox o cómo podemos compartir enlaces en iCloud. Ubica en el apartado texto en línea cuando añadas tu envío y pega ahí tu presentación. Ahí doy dos alternativas. Quien quiera colocar en el texto de línea, al momento de que ustedes suben una tarea, les viene un apartado, chicos. Les viene un apartado que si gustan ahorita les comparto en la plataforma, donde tú puedes colocar y pegar tu enlace. Esa sería una alternativa. La segunda es que en un documento en Word, simplemente abras el archivo, me coloques el enlace y yo pueda visualizar el enlace a través de ese documento en Word. Esa sería una alternativa. Pero nos dice también lo siguiente: comprueba que el enlace a tu presentación en la nube sea el correcto antes de enviarlo. Cópialo y pégalo en una ventana de incógnito o privada para ver si se puede abrir, y si no, pues hay que ajustar los permisos para que se pueda ver tu archivo. La evaluación, chicos, muy importante, depende de que yo pueda visualizar su presentación. Esta es la primera alternativa: subir mi presentación a la nube en alguno de estos espacios de la nube, generar el enlace, pegar el enlace en un documento en Word o pegarlo o en este caso compartirlo en el texto en línea que viene y que se genera al momento de que ustedes suben un archivo de alguna actividad. La otra opción es que si tu presentación pesa menos de 20 megabytes, sin problema lo vas a poder cargar en la plataforma. Entonces, si mi presentación pesa menos de 20 megabytes, voy a cargarlo en la plataforma como lo haces normalmente con cualquier archivo. Verifica que entregues el archivo adecuado, que sea, pues obviamente, la presentación en PowerPoint y lo pueda visualizar. Quien cargue la presentación en la plataforma ya no tendrá que hacer esta situación de cargarlo a la nube. Quien haga la situación de cargarlo en la nube no tendrá que subirlo a la plataforma, chicos. Ahora sí que no trabajen doble. Me ha tocado alumnos que me envían el enlace, o sea, en el texto en línea me comparten el enlace y me suben el archivo. Pues bueno, yo agradezco que pues obviamente hagan esa doble tarea, chicos, pero con una es más que suficiente. Si ustedes suben o me comparten el enlace en un documento en Word o en un archivo, ¿por qué no decirlo de PowerPoint? Ahí me comparten el enlace y me dicen enlace de mi presentación, yo puedo ingresar sin problemas. Si subes la presentación directamente en la plataforma, no hay mayor problema, ¿correcto? Pues bueno, chicos, hasta aquí. Esto corresponde a la actividad integradora número 3 y sí quisiera compartir algunos de estos puntos directamente en la plataforma, que yo creo que ya me debió de haber sacado y que ahorita pues voy a volver a ingresar. Ya me sacó por inactividad y quisiera que ustedes observaran que los recursos están disponibles en la plataforma. Nos dice que revisemos la breve reseña. Aquí está la breve reseña. Ahorita la está abriendo. Nos dice que veamos por aquí, nos está marcando un error y qué bueno que lo identifico. Así es, nos está marcando un error. Entonces, en el caso de este punto, yo me encargaría, ¿sí? Sí, nos marca un error. Entonces, qué bueno que lo estamos corroborando. En esta situación del capítulo 4 y 5, yo me encargo de compartirles el enlace, porque se darán cuenta que no, pues bueno, que
bueno, la página, la conexión dice que no es privada, entonces les va a marcar este error. Qué raro, pero nunca habíamos tenido problema con esta actividad. Y aquí está la obra de Leonora Carrington, que ustedes se darán cuenta que son textos pues breves, ¿no? No son muy extensos, ¿no? Y aquí está pues la imagen de la obra. Yo les voy a compartir también pues en este caso la biografía de la autora para que ustedes tengan ahí un poquito el contexto y les va a llamar mucho la atención la biografía de Leonora Carrington, ¿sí? Así nada más se los comparto, ¿no? Es muy interesante la vida de esta autora. Aquí está la reseña que nos comenta que esta es la que tendríamos que leer antes de entrar al capítulo 4 y 5, que nos sigue marcando este error, entonces no está disponible. Yo me estaría encargando de compartirles el enlace en el foro de novedades y en el foro aprendiendo. Entonces, pues bueno, aquí básicamente viene la descripción de todo lo que expliqué en la presentación y en este caso, pues bueno, les quería comentar cómo pueden ustedes pegar un aspecto de texto de línea. Lo que sucede es de que a mí, bueno, ahorita les voy a compartir. Por ejemplo, aquí la compañera ya me envió su trabajo. Ustedes cuando envían un trabajo, usualmente les aparece este apartado al momento de subir el archivo que dice texto en línea. Si ustedes colocan el texto en línea, ¿sí? Ustedes me pueden colocar, pues, aquí un comentario, ¿sí? Ustedes me pueden colocar aquí, en este caso, agregar, ¿sí? A algún comentario, que en este caso sería el enlace de su presentación. Digo, lamentablemente yo no lo puedo visualizar porque, pues bueno, yo no estoy en calidad de alumno. Sin en cambio, a esto se refiere este punto del texto en línea. O sea, es un apartado donde yo puedo, en este caso, compartir, pues, la liga en el que yo pueda visualizar la actividad y yo al momento de revisar cómo voy a ver el texto en línea. Lo voy a colocar aquí, ¿eh? No voy a calificar la tarea o la actividad de la compañera Guadalupe. Si ustedes colocan el texto en línea, aquí me va a aparecer, en este caso, como aquí lo colocó la compañera, pues el enlace, ¿no? Ustedes vean, la compañera, ella aquí está el archivo descargable, pero si ella hubiera colocado el texto en línea, me aparece aquí el comentario, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Es como si yo quisiera colocar esta liga y la coloco aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, yo lo puedo visualizar y obviamente yo le puedo dar clic. Entonces, si ustedes me comparten en el texto en línea, me va a aparecer el comentario, sí, me va a aparecer el comentario en este apartado, ¿sale? Entonces, bueno, lo voy a, obviamente, a quitar. Me voy a salir porque pues no he calificado la actividad, no la voy a calificar ahorita. Pero hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Chicos, ¿sí siguen ahí? La compañera Dayana, Indira, Jaciel, Luz, Valeria, dicen que todo bien. Muchas gracias. Gracias por replicarme. Por un momento creí que estaba totalmente solo. ¿Vale? Pues bueno, si ahorita durante el transcurso de la clase tienen alguna duda sobre esta actividad, con todo gusto la respondemos. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ganarle el tiempo, chicos, porque nos apremia y si no, aquí nos va a dar la medianoche y nos vamos a acabar. Entonces, continuamos con la actividad integradora número 4, que está un poquito más like entre comillas, porque también tiene su parte laboriosa. Y esta actividad nos dice, está un poco más sencilla, porque nos dice que primeramente, en un documento elaborado en un procesador de textos, como comúnmente lo hacemos, en el que compartan sus reflexiones sobre textos literarios en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana. Lee con atención todas las instrucciones. Como siempre, nos viene el link para descargar el documento, resolver lo que se nos indica en el archivo y para ello necesitarás abrirlo y editarlo
en un procesador de textos Word o documentos Google. Una vez que se realice lo que se indica, guarda tu documento en tu equipo con la nomenclatura que ustedes ya conocen: apellido, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo 4, semana 2, actividad integradora número 4. Cuando son estas actividades donde ya hay un archivo descargable, eso nos facilita muchas cosas, ¿no? Porque prácticamente ahí nos dice qué vamos a hacer. Entonces, la actividad eh, integradora número 4 lleva como título literatura y pluriculturalidad. Nos dice, este es el archivo descargable, y nos dice, escucha el poema de Nezahualcóyotl, Canto de la Primavera, ¿sí? Ahorita lo vamos a buscar. Vamos a abrir el hipervínculo, y ahorita lo estamos abriendo. Lo escucharás primero en náhuatl y luego traducido al español. Después responde, ¿habías escuchado antes poesía? Ya por aquí se está abriendo, perdón, ahorita se está abriendo. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Si tu respuesta es sí o tu respuesta no, pues vas a colocar, si dices sí, ¿en qué lengua? Si dices no, pues lo vas a dejar así, ¿no? Entonces aquí sí o no, ¿verdad? Bueno, pueden abrir esta parte para que se vea lo que escriben, ¿sale? Bien, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? ¿O qué imaginabas mientras la escuchabas? Pues habrá quien diga, pues a mí me generó, pues, duda, inquietud, porque pues no sabía qué se estaba diciendo, ¿no? O yo me imaginé, un pueblo prehispánico de aquella época, etcétera, 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 ¿sale? ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Habrá quien diga, pues la verdad lo disfruté más en el idioma que lo escribieron, que fue el náhuatl, ¿no? Y que pues, digo, por eso Nezahualcóyotl fue todo un poeta, ¿sí? Entonces, se escucha, se disfruta el escucharlo en náhuatl, porque pues sí te llama mucho la atención, ¿correcto? Entonces, hasta aquí este apartado del punto número 1 creo que está sencillo, ¿verdad? Posteriormente nos dice que busquemos en internet textos, muy importante, o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena, obviamente con su traducción al español. Puede ser cualquier género, ¿eh? No hay un género en particular. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia uno en lengua indígena que se hable en tu estado, en tu comunidad, o en la comunidad de una persona que conozcas. Aquí sí, nos exige y nos solicita grabar un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español 1 minuto como máximo. Si alguien se pasa del minuto, no pasa nada, ¿sí? Si alguien se tarda 2 minutos, 3 minutos, no pasa absolutamente nada. Ya que se haya realizado la grabación del audio, vamos a subir el audio a la nube, compartir el enlace, pegarlo aquí y obviamente verificar que el enlace realmente se pueda escuchar, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, esto sí nos exige, nos solicita que se haga un audio obligatoriamente. Reflexiona y comenta de manera breve por qué elegiste este texto o fragmento. ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta? ¿Qué emociones o impresiones te transmitió? Revisa el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Reflexiona acerca de su contenido y responde de forma breve de entre 3 y 5 líneas. ¿Crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Yo creo que la mayoría va a contestar que sí, ¿sí? Si contestas un sí o contestas un no, simplemente hay que justificar nuestra respuesta, ¿correcto? Entonces, aquí esta situación es importante que ustedes aquí justifiquen si dicen un sí o un no. Posteriormente nos dice que en internet se busque alguna muestra de la lírica mexicana que te guste. ¿A qué se refiere lírica mexicana? Pues básicamente a música, corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas o cualquier otra
de preferencia propia de tu estado o del estado de alguien que conozcas, y comparte en este enlace, en el recuadro. Obviamente lo van a copiar el enlace de YouTube y ustedes me van a colocar aquí algún son huasteco, alguna chilena oaxaqueña, algún corrido, ¿no? Que bueno, en nuestro país creo que sobra ejemplos de música que es muy folclórica de alguna región muy particular de nuestro país o de un estado o de una región en particular. Creo que aquí eso va a ser pan comido para ustedes. Reflexiona y comenta de forma breve de entre 3 y 5 líneas por qué elegiste esta muestra de la lírica y qué representa para ti como mexicano. Bueno, pues para mí me identifica porque yo soy originario de San Luis Potosí y aquí se encuentra ubicada la Huasteca Potosina y por aquí se escucha mucho el huapango, etcétera, etcétera, etcétera. En el punto número 9 nos dice México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces en diferentes culturas indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos. ¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluralidad? Pues yo creo que varios van a decir que sí, porque sin lugar a dudas, chicos, en nuestro país es todos tenemos la creencia de que pues fue el mestizaje, se le llamó el mestizaje y ahí recordemos un poquito nuestros textos de historia de la mezcla que se dio del español con el indígena, nació un mestizo, pero de esa mezcla nacieron muchas castas, porque resulta que cuando llegaron los españoles, llegaron asiáticos, llegaron africanos. Entonces, cuando se dio una mezcla de una con otras, pues esto enriqueció la multiculturalidad y la pluriculturalidad, perdón, en nuestro país. Y entonces, de la mezcla de un español con un indígena nacía un mestizo, de un mestizo con un indígena, un castizo, de un castizo con un negro, un mulato, de un mulato con un negro, un sambo prieto, de un sambo prieto con un asiático, bueno, de todos los colores y sabores tenemos esa pluriculturalidad. Ya si alguien de manera particular quiere echarse ahí un clavado en sus orígenes, pues puede saber a qué casta pertenece, pero ya difícilmente alguien puede presumir o decir que tiene una sangre pura, porque prácticamente somos producto todos los mexicanos de un mestizaje. Entonces, esto ha enriquecido nuestro lenguaje, nuestro folclore, nuestra música, nuestra comida, porque prácticamente somos un folclore muy variado, muy rico que tiene nuestro país y probablemente, chicos, esto es lo que distingue a nuestro país de muchos otros y eso es lo que nos envidian la riqueza cultural que tiene nuestro país. Ya quisieran los norteamericanos, los alemanes, los franceses, un pedacito de la historia que tiene nuestro país. Entonces, creo que en ese sentido, la lírica mexicana sí refleja dicha pluriculturalidad, ¿correcto? Bien, y por último, con base en todo lo que has hecho previamente, responde cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas. Claro que es necesario eh, respetar lo que es la literatura, ¿sí? La literatura ha permitido construir gran parte de la identidad que tiene nuestro país, ¿sí? Pues prácticamente, si alguno de ustedes me preguntara, pues obras de aspectos desde aquella época donde pues ya podíamos presumir en algún momento este, obras de aquella época, pues ustedes me dirán, desde la época de los mayas, el Popol Vuh, el Chilam Balam, el Huehuetlatoli, los diferentes códices, ¿no? Que lamentablemente, chicos, con la llegada de los españoles, pues los españoles vinieron y acabaron con todos esos códices. Había un sinnúmero de códices donde había textos, donde en aquella época los pueblos mesoamericanos hablaban náhuatl, maya, hablaban chontal, hablaban huasteco, zapoteco, otomí,
Entonces, esto es lo que ha enriquecido gran parte de la literatura que tiene nuestro país. ¿Correcto, chicos? Pues bueno, con este apartado concluyo y pues entro a la etapa de preguntas y respuestas. No sé si hasta aquí alguien tuviese alguna duda de esta actividad número 4. Chicos, ¿sí me escuchan? Bueno, bueno, a ver, aquí a los compañeros que sé que siguen conectados, a Dayana, a Indira, a Jaciel, a Luz Jimena, a Valeria. Pues bueno, ya por aquí ya me contestaron, ¿eh? Por ahí, por favor, replíquenme, por favor, porque a veces siento que estoy solo y que pues nadie me está escuchando del otro lado. Pues bueno, chicos, prácticamente ahí está. Entonces, sí está disponible el audio de poemas de Nezahualcóyotl. Entonces, pues sí, sí está disponible, ¿correcto? Entonces, ese recurso sí está disponible, la reseña sí está disponible, la obra de Leonora Carrington sí está disponible y la que no está disponible, que ya ahorita verificamos, entonces es la de, para que yo tome nota y ahorita me encargue de compartirles el enlace, sería de la actividad integradora 3, el texto del capítulo 1 o el volumen 1 de la obra de Frankenstein, capítulo 4 y 5, volumen 1. No está disponible el recurso, ¿sí? Entonces no se preocupen. Este recurso yo me encargo hoy de compartirlo en el foro de novedades y en el foro aprendiendo. Entonces, si no hay ninguna duda, chicos, pues agradezco como siempre la puntual asistencia de todos y yo espero que esta sesión sirva a los demás. Luz Jimena dice muchas gracias, por aquí nos dice que profesor, disculpe por no contestar tan rápido, no te preocupes, pero sí, llega un momento que me encuentro así como que en el limbo, pensando que, pues bueno, que a lo mejor no les estoy hablando a ningún compañero, pero sé que en la medida de lo posible ponen la atención. Sé que a veces pueden estar ahí haciendo alguna otra actividad y los que no me ven ni me escuchan, por lo menos me escuchan. Y en ese sentido, pues esa es la parte importante, chicos. Pues de mi parte, chicos, reitero, esta semana es, y yo siempre lo digo, es la más pesada del módulo. Si ustedes hacen las actividades esta semana, las demás actividades, créanme que son pan comido, ¿sí? Entonces, mi recomendación y mi sugerencia es de que organicen su tiempo para la elaboración de estas actividades, ya que sí son un poquito laboriosas. Comparto en el foro de novedades y en el foro aprendiendo los recursos para que puedan ustedes ir haciendo la actividad. Solamente un recurso no está disponible y estaría yo compartiéndoles uno que esté disponible, que ustedes puedan revisar de este material, ¿correcto? Hablo de la obra de Frankenstein. Pues por mi parte sería todo. Agradezco, reitero, la asistencia de todos los compañeros y pues espero que este material, ¿sí? Este material pues sea de utilidad para los compañeros que no pudieron estar presentes en la sesión del día de hoy y pues agradezco la asistencia de todos. Me despido y les deseo a todos un excelente inicio de semana número 2. Éxito a todos y recuerden que estoy para aclarar cualquier duda. Hasta luego.